El camino para ingresar a la UNAM ha comenzado. Estudia con nosotros y cumple todos tus sueños. Saca tu cuaderno y toma notas. Vamos a estudiar juntos. Muy bien, chicos. Acabamos de ver el imperialismo y eso, lejos de hacer que se limaran asperezas entre las potencias europeas, generó resentimientos. Y recuerden que por allí había algunos conflictos como el pendientes, ¿no? El de Francia y Alemania. Bien, la segunda revolución industrial y el imperialismo van a ser algunas de las causas, junto con el nacionalismo, que va a llevar al mundo a la Primera Guerra Mundial. Les explico rápidamente. Les había comentado que con la segunda revolución industrial, con los avances en la medicina, empezó a haber cada vez mayor población, la gente comenzó a vivir más. Bien, esto va a hacer que los gobiernos instauraran el régimen de servicio militar obligatorio, algo parecido a lo que tenemos hoy en día. Anteriormente, el caso de Francia de la guerra franco-prusiana va a demostrar que ese sistema es mejor, ya que anteriormente los franceses contaban con un ejército profesional a tiempo completo, es decir, era un grupo de hombres reducido que se dedicaba 100% a ser soldados, y los alemanes dijeron: nosotros vamos a probar otra cosa, vamos a reclutar a más soldados, aunque no tengan tanto entrenamiento, pero un entrenamiento básico, pero a más soldados, y ese sistema demostró ser más efectivo. Entonces empezó a ser utilizado por los europeos, que dijeron: bueno, nosotros ya tenemos más población, podemos tener un ejército más grande, podemos tener a toda la nación en armas. Bien, entonces también la producción de más y mejores armas, porque recuerden, con la segunda revolución industrial, los avances tecnológicos, entonces empezaron a haber más y mejores armas. De hecho, a esto se le va a llamar la carrera armamentista. Francia luchaba por tener un mejor rifle que los alemanes buscaban tener uno mejor y buscaban tener un mejor cañón, etcétera, ¿no? Eso se le conoce como la carrera armamentista. Y también va a llevar algo llamado la paz armada, que va a hacer que los países se van a respetar, entre comillas, hasta cierto punto, porque van a saber que el vecino tiene la suficiente capacidad militar pues para librar una guerra grande, ¿no? Bien, avanzamos. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento bélico internacional que, iniciado en Europa en agosto de 1914, no solo llegó a convertirse en una guerra total, sino que trascendió al ámbito mundial cuando intervinieron en este conflicto naciones situadas en otros continentes. Por primera ocasión en la historia de la humanidad, una lucha armada incluía a países muy alejados geográficamente entre sí. Además, su evolución y desenlace dejaron una secuela de cambios trascendentales que afectaron al mundo entero. Bien, Alemania y Francia no eran los únicos países que tenían problemas. El viejo imperio turco-otomano, ¿recuerdan cuál es el hecho con el que termina la Edad Media e inicia la Edad contemporánea? No, moderna, perdón. La caída de Constantinopla a manos de los turcos otomanos. Bien, estamos hablando del mismito imperio. Ese imperio turco-otomano tenía problemas con el imperio ruso, que a su vez el imperio ruso tenía problemas con el imperio austriaco, austrohúngaro. Bien, entonces esos tres estaban peleándose por un territorio que se llamaba la península de los Balcanes o península balcánica. Es un territorio que siempre estuvo en disputas porque hay comunidades de diferentes religiones, de diferentes grupos étnicos, entonces es un pedazo de tierra caliente, vamos a decirle así, en el sentido que siempre ha habido conflictos muy fuertes. De hecho, es un pedazo de tierra al que se le va a conocer como el polvorín de Europa. ¿Saben lo que es un polvorín, chicos? El polvorín es el cuarto. ¿Ah? No, no, ese es polvorón. Polvorín. Polvorín es el cuarto o el lugar donde se guarda la pólvora para las armas. Y que por obvias razones se busca que esté libre de cualquier fuego o de cualquier chispa, ¿no? Porque cualquier chispa puede hacer que todo explote. Bien, a la península de los Balcanes se le conoce como el polvorín de Europa. De hecho, ¿alguien de aquí le gusta la serie de Malcolm el de en medio? Sí. ¿Han visto el capítulo en el que los Krillboins se quedan sin salón y cada uno se va con diferentes grupos? Sí. Bien, cuando ya están a punto de la gran pelea, uno que se fue con los deportistas dice: son como las tribus de los Balcanes, y todos se le quedan viendo y dice: no se llevan bien. Entonces ahí tenemos una referencia de los Balcanes. ¿Te está gustando el video? Si es así, compártelo y dale like para más contenido como este. Bien, causas de la Primera Guerra Mundial: rivalidades imperialistas, sistema de alianza, ahorita voy a explicar, lo de la paz armada ya lo expliqué, ¿no? Nacionalismo,
y crisis balcánicas. Bien, el sistema de alianzas. Vamos a comenzar un poco con Francia y Alemania. En el caso de ellos, había una tensión constante, una sed de revancha. Los franceses decían, pues tú me ganaste y además tú incitaste esta guerra y me quitaste Alsacia y Lorena. Y los alemanes estaban resentidos porque no obtuvieron lo que querían con esa guerra. No consiguieron ser el gran imperio colonial que anhelaban. Entonces se dieron cuenta que si volvían a entrar en guerra, difícilmente iba a haber una victoria tan clara como la anterior. Así que dijeron, bueno, si voy a entrar en pleito contra este, pues necesito un amigo. Entonces los alemanes recurrieron a sus amigos, el Imperio Austrohúngaro, para decir, oye, ¿qué te parece si yo entro en guerra contra Francia, tú me echas la mano? Y los austrohúngaros dijeron, está bien, me parece bien, pero si yo entro en guerra contra Rusia, pues tú me echas la mano, es lo justo, ¿no? Entonces acordaron eso. Pero conforme hicieron eso, pues los franceses dijeron, nosotros necesitamos también un aliado. Oye, Inglaterra, ¿qué te parece si tú y yo somos aliados? Y si yo entro en guerra con Alemania, pues tú me echas la mano. Bien, me parece bien. Y comenzaron así los sistemas de alianzas. Los rusos dijeron, bueno, yo tengo a Alemania y al Imperio Austrohúngaro aquí, y el Imperio Otomano también tiene pleito conmigo, pues me tengo que aliar con quien el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, oye, Francia e Inglaterra, ¿qué te parece si tú y yo hacemos una alianza? Y en caso de que yo entre en guerra con los alemanes o con los austriacos, pues ustedes me echan la mano. Bien, me parece bien. Entonces, es una forma muy frágil de mantener la paz, porque en caso de que estalle el conflicto en cualquier parte del mundo, como fichas de dominó hace que todos los demás países entren en guerra. Bien, entonces eso va a ser el sistema de alianzas. ¿Dudas con las causas del inicio de la Primera Guerra Mundial, chicos? Rivalidades imperialistas, ¿queda claro? Sistema de alianzas, paz armada, nacionalismos. Decían, no, pues Francia tiene que recuperar Alsacia y Lorena, ¿no? Y si hay que pasar por sobre los alemanes, pasamos por sobre los alemanes. Los rusos decían, yo necesito esa salida al mar porque los austrohúngaros se están expandiendo hacia los Balcanes y si hay que pasar por sobre los austriacos, pasamos. Bien, nacionalismo, crisis de los Balcanes, una serie de conflictos que se llevaron a cabo en la península balcánica, específicamente con los bosnios. A ver, esto es, no es tan complicado. Étnicamente los bosnios y los rusos son de una etnia igual, que son eslavos. Bien, entonces los rusos, para no pelearse directamente con los austriacos, les decían, oye, pues mira, yo te voy a pagar, yo financio tus grupos nacionalistas para que tú frenes a los austriacos, porque no quiero que los austriacos lleguen y me cierren la salida al mar Mediterráneo. Entonces, pues mira, nosotros somos rusos y serbios, somos étnicamente iguales, así como si dijéramos México va a financiar a los guatemaltecos, ¿no? Pues, oye, pues finalmente compartimos muchas cosas en común, pues el chiste es meterle el pie a los austriacos, ¿no? Entonces, eso, una serie de conflictos entre los austriacos y los serbios, va a ser parte de las muchas crisis balcánicas. Bien, por ahí había alguna mano levantada. ¿Daniel? No. Bien, continuamos. Bloques militares. Estas van a ser las alianzas de la Primera Guerra Mundial. Por favor, escríbanlos. Alianzas o bandos en la Primera Guerra Mundial. Bien, ya tenemos todo el caldo de cultivo para la Primera Guerra Mundial. Rivalidades imperialistas industrializadas que se odian, con ejércitos que han estado puliendo. Recuerden que no había habido una guerra grande en Europa desde hace 100 años antes, desde las guerras napoleónicas. El único conflicto más o menos grande que tenemos fue la guerra franco-prusiana y solo involucró a 2 países. Entonces, realmente no había habido una guerra grande en Europa desde hacía tiempos de Napoleón, 100 años antes. Entonces, tenemos las rivalidades de los países industrializados e imperialistas que se odian a muerte, algunos como Francia y Alemania, o los rusos y los austriacos, o los turcos y los austriacos y los rusos. Bueno, algo curioso, una interpretación que podemos tener de la Primera Guerra Mundial es un pleito de primos. ¿Por qué? Porque el Kaiser de Alemania, es decir, el emperador de Alemania, era primo del rey de Inglaterra, que a su vez era primo del rey de Rusia, o sea, el zar de Rusia, el rey de Inglaterra y el Kaiser de Alemania eran primos. Entonces podemos tener una interpretación de la Primera Guerra Mundial como dice el compañero, se murió la abuela, porque era la reina Victoria fue abuela de estos, se murió la abuelita, pues nos vamos a pelear por los terrenos. Entonces fue un pleito de primos prácticamente. Digo, es una interpretación nada más, ¿no? El pleito familiar más grande del mundo. Sí. ¿Quién dice que no puede escalar a grandes niveles el pleito por los... Sí.
Y también podríamos agregar, aunque es algo menor y no entra aquí entre los beligerantes, que también el rey de Bélgica era primo del rey de Inglaterra. De hecho, es la causa por la que Inglaterra entra a la guerra. Para que Alemania pueda derrotar a Francia, tiene que pasar por Bélgica. Invade Bélgica y el rey de Inglaterra dice, primo, te metiste con mi otro primo, así que te voy a declarar la guerra. Me voy a aliar con mi otro primo para hacerte la guerra a ti, primo. Bien, fue un pleito familiar básicamente. Es por la muerte del archiduque, ¿no? Correcto. Ahorita les estaba explicando que ya tenemos todo este caldo de cultivo para la guerra. Se necesita una chispa para que todo estalle. Y la chispa va a ser el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Ahorita les doy tiempo para que lo apunten. Bien, el príncipe, porque era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, decide hacer una visita a Bosnia. Los bosnios, que estaban con el ánimo nacionalista a tope y que había sociedades secretas financiadas por los rusos, deciden asesinar al archiduque Francisco Fernando. Los austríacos no hacen una gran investigación y el mundo dice, esa es la excusa perfecta para iniciar la guerra, porque por ese entonces todos los grandes generales ya deseaban la guerra. Bien, entonces vamos ahora sí a que lo apunten. El asesinato del archiduque Francisco Fernando repito, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo el 28 de junio. Sarajevo, con J. Sarajevo, con S y con J. El que les dije, 28 de junio de 1914. Bien, los austríacos dicen, mataron a 1914. Los austrohúngaros dicen, es una terrible ofensa, los bosnios mataron a mi príncipe heredero. Los bosnios eran amigos de los rusos, ¿se acuerdan que les habían estado financiando? Y los rusos les habían dicho a los bosnios, no te preocupes, si está ya pleito contra los austríacos, pues yo te hago el paro. Entonces, Austria-Hungría declara la guerra a Bosnia, Rusia declara la guerra a Austria-Hungría, Alemania declara la guerra a Bosnia y a Rusia, y todo el mundo empieza a declararse la guerra mutuamente, y por eso es que estalla el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Bien, la Primera Guerra Mundial va a durar de 1914 a 1918. Bien, aquí tenemos participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. En abril de 1917, después de haber fracasado en sus intentos por conseguir la paz entre los países europeos, mediante la vía diplomática, el presidente Wilson, Woodrow Wilson, por favor recuerden ese nombre, Woodrow Wilson, justificó ante el pueblo estadounidense la decisión de entrar a la guerra con el propósito de que triunfara la justicia, la democracia y la soberanía nacional, y la libertad de los mares. Esto último apoyado en el hecho de que los alemanes habían hundido barcos británicos donde viajaban ciudadanos estadounidenses. ¿Cuál era el más importante de ellos? El transatlántico Lusitania. Muy bien. Participación de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Además, Wilson había advertido por los medios de inteligencia británicos sobre un telegrama enviado al gobierno de México por Arthur Zimmermann, ministro alemán de Relaciones Exteriores, quien proponía a este país una alianza para hacer frente a la guerra y la paz juntos, con la promesa de que, en caso de que triunfara Alemania, México recuperaría los territorios perdidos en la guerra que sostuvo contra Estados Unidos de 1846 a 1848. En resumen, las causas que provocaron la entrada de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial fueron, se las subo para que la vean, el hundimiento de Lusitania y el telegrama Zimmermann, que pues ya tenemos apuntados, ¿no? Muy bien, chicos, ¿dudas hasta este punto con la Primera Guerra Mundial? No. Lo que más buscaban los gobiernos mexicanos revolucionarios era la aprobación norteamericana, porque normalmente cuando un gobierno revolucionario subía al poder, si los Estados Unidos veía que no les convenía, que no podía mantener la paz, de inmediato lo apoyaban a facciones opuestas. Entonces, lo más importante para esta época, de hecho, es algo que buscó Álvaro Obregón por sobre todas las cosas, que es el sucesor de Venustiano Carranza, la aprobación de los Estados Unidos. Entonces, no. Bien, regresamos a el final de la Primera Guerra Mundial, porque la Guerra Mundial no ha acabado. Con la Revolución Rusa, los rusos salen de la guerra, pero entraron los norteamericanos frescos. Entonces,
con los ingleses y los franceses que ya estaban estancados, pero con el apoyo norteamericano, que los americanos llegan con todos, con todas las energías a la guerra, finalmente derrotan a los alemanes. Ojo, derrotan a los alemanes, pero los alemanes todavía seguían a la ofensiva, es decir, la mayoría de las batallas de la Primera Guerra Mundial en el frente occidental no se libraron en el territorio alemán, sino en el territorio de Francia. Los alemanes habían avanzado mucho y como recuerdan que les dije que fue una guerra muy estática, realmente no es que hubieran perdido territorio y ya estuvieran defendiendo a Alemania. Todavía seguían en Francia, pero Alemania se agotó económicamente. Alemania ya no pudo con el gasto de la guerra. Esto se los menciono únicamente porque los soldados, las trincheras alemanas estaban a 100 kilómetros de París y los soldados cuando sus oficiales les dicen que se rindan, que la guerra se acabó, se sienten traicionados. Esa va a ser una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Pero la realidad es que Alemania económicamente no podía soportar más la guerra. Si no lo hacían, si no se declaraban perdedores en ese momento, lo más probable es que fueran a ir perdiendo territorio hasta llegar a Alemania. Entonces dijeron, vamos a negociar una paz en este punto para que sea una paz honrosa. Y pues eso, ¿no? No vernos obligados a defender a Alemania. En noviembre de 1918, Alemania se va a rendir. Oficialmente el 11 de noviembre de ese año se declara el final de la guerra. De hecho, una arenga o un grito de guerra del partido de Hitler, cuando todavía no era el partido nazi oficialmente, cuando tenía otro nombre, el Partido Obrero Alemán creo, era no más noviembre de 1917 o que mueran los traidores de 1910, de noviembre. Bien, termina la guerra y vamos a ver una serie de tratados que pusieron fin a la guerra. Es decir, termina la guerra y para que no ocurra algo igual, pues los vencedores imponen tratados. Bien, vamos a comenzar con los 14 puntos de Wilson. Recuerden el presidente norteamericano Woodrow Wilson. Bien, en el documento de los 14 puntos, el presidente estadounidense proponía medidas para una paz justa basada en el principio de la autodeterminación de los pueblos, pero no fueron aceptadas por los países europeos en la guerra. Básicamente, los 14 puntos de Wilson era como el tratado de los norteamericanos que buscaba cierta injerencia en el continente europeo. Obviamente los europeos pues no querían que los norteamericanos estuvieran interviniendo. Por eso es que no va a ser ratificada por los europeos. Bien, en esta propuesta destacó la reorganización de Europa a partir de la autodeterminación y sobre la base del principio de soberanía nacional, así como la creación de la Sociedad de Naciones. Esa es la Liga de las Naciones, chicos, para que no haya confusiones, ¿sale? Cuando termina la Primera Guerra Mundial se crea la Liga de las Naciones, la Primera Guerra Mundial, que es el antecedente de la ONU. Bien, se crea la Liga de las Naciones para garantizar la seguridad y la paz de todos los países. Esta sociedad, cuya sede quedó establecida en la ciudad de Ginebra, tuvo carácter oficial al entrar en vigor el Tratado de Versalles. Bien, básicamente va a ser el tratado de los norteamericanos cuando termina la Primera Guerra Mundial. Va a estar inspirado también en el Tratado de Versalles, que a continuación vamos a ver. Bien, tratados de paz. El más importante de todo, chicos, el que sí quiero que se aprendan bien, es el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles básicamente podemos resumirlo en 3 puntos. Primero, que los alemanes se hacían responsables por el inicio de la guerra y que tenían que pagar indemnización a los países vencedores. Y el otro es el desarme la anulación o la reducción del ejército alemán, que pasaba a no poder tener más de 100,000 hombres, no poder tener tanques, aviones o submarinos. Bien, esos son los puntos más importantes. Que asumía la responsabilidad de la guerra, que tenía que pagar los costos a los países vencedores y el desarme. Por favor, apúntenlos, pero resalten el de Versalles porque es el más importante. El Tratado de Saint-Germain, hay un truco que me gusta usar, una frasecita que me gusta asociar al de Saint-Germain para que más o menos lo recuerden, porque yo sé que es pesado acordarse de tantos. Entonces, un truco para el de Saint-Germain es: ese grupito de allí se me separa. ¿Por qué? ¿Recuerdan que Alemania y el Imperio Austrohúngaro estaban muy juntos? Bien, este tratado primero dice que se va a dividir Austria y Hungría. El Imperio Austrohúngaro se tiene que separar
Austria por un lado y Hungría por otro país. Y que además ellos no pueden aliarse militarmente con Alemania. Entonces ese grupito de allí se me separa. ¿Sale? Así pueden recordar un poco el de Saint Germain.